Módulo 4, Censo Poblacional. Mi nombre es Evaristo Álvaro Barragán Hernández. Como representante de la Asociación Mexicana de Epidemiología Veterinaria, es un gusto compartir el contenido con ustedes y que les sirva de utilidad. Vamos a ver en censos poblacionales qué impacto ha tenido sobre la salud pública, sobre la epidemiología. Anteriormente, el impacto que tuvo fue que se creó la aritmética política y la estadística sanitaria. Es decir, estos dos grandes hechos en la humanidad ha provocado que la epidemiología tenga un papel fundamental en el control de su población con diferentes fines. Iniciamos en el siglo XVI, que la mayoría de la enumeración de la población tenía dos finalidades. Era ver el número de personas que cumplían 12 o más años de edad. ¿Para qué? Para ser recluidos en el ejército y poder de alguna manera lograr incrementar las fuerzas armadas de ese país para defender su dogma religioso. El segundo hecho era de que cuando ya tenían más de 12 años ya se incorporaban a las labores, a la fuerza laboral, y por lo tanto ya eran acreedores a la carga de impuestos. En ese caso se le consideraba lo que era el diezmo. Esto inicialmente lo había hecho o lo había desarrollado lo que es la iglesia, con estas dos finalidades: darse cuenta a la edad que tenían para poder ingresar al ejército y que conforman sus fuerzas armadas en las famosas guerras santas. Y la segunda, la obtención del diezmo que le exigía la iglesia hacia estas personas. Se da cuenta el gobierno que era una buena estrategia contar la población con diferentes fines. Por lo tanto, la estadística de la salud moderna inicia con el análisis de los registros de nacimiento y mortalidad, hasta entonces realizados únicamente por la Iglesia Católica. Es decir, se empezaba a contar cuántos nacían, cuántos morían en las ciudades, en las zonas rurales, y como para empezar a diferenciar y empezar a ver si había evidencia del estilo de vida que se tenía en esos lugares. Vamos a ver que nace la estadística sanitaria, es decir, Tomás Idelman entre 1650 y 1676 empieza a describir los padecimientos que tenía la población de esa época, principalmente problemas de disentería, malaria, viruela, gota, sífilis y tuberculosis. Llegó a diferenciar las poblaciones y da origen al sistema actual de clasificación de las enfermedades en el libro de observaciones médicas. Nos damos cuenta que empieza a ver qué población se afectaba más, la edad que se afectaba más, si eran hombres, si eran mujeres, en qué trabajaban, si se dedicaban a las labores del hogar, si estaban en zonas urbanas, zonas rurales, por medio de la observación descriptiva de estos padecimientos. Brown analiza los reportes semanales de los nacimientos y muertes observadas en la ciudad de Londres y un poblado llamado Hampshire durante los 59 años previos. Infiere que había diferencia entre vivir en la zona rural y la zona urbana. Decía que nacían más hombres que mujeres, que había una variación estacional en la ocurrencia de las muertes, que el 36% de los nacidos vivos morían antes de cumplir los 6 años, es decir, la esperanza de vida era de 6 años para esa época. Dio los primeros pasos para el desarrollo de las actuales tablas de vida. William Petty, un economista, músico, médico inglés, publica sus trabajos sobre patrones de mortalidad, de nacimiento y de enfermedad en la población inglesa. Propuso la creación de una agencia gubernamental que se debería de encargar de recolectar e interpretar sistemáticamente la información sociodemográfica. También sugiere la construcción de las famosas tablas de mortalidad
clasificadas por edad para que compartían y comparar las diferentes poblaciones que se tenían. Se crea la aritmética política. ¿Ok? En Francia nacen las tontinas, es decir, en el siglo XVI, a través de la asociación de socorros mutuos y las tontinas de trabajadores, es decir, un grupo de personas se reunía, hacían un contrato, aportaban el mismo número de capital y en el contrato decían que aquella persona que sobreviviese a los 5 o 10 personas que conforman ese grupo son los que iban a heredar esa dote del capital por igual que se generó. Es de ahí donde las tontinas se crean la compañía de seguros y se empiezan a crear las leyes de la enfermedad. ¿Cuáles son estas leyes de enfermedad? La probabilidad de enfermar a determinada edad, la probabilidad de permanecer enfermo durante un número específico de días, la probabilidad de fallecer por determinadas causas de enfermedad. De ahí se crean las tablas de vida. En Suecia se crean los comités seleccionados, principalmente Charles Oliphant, escocés, Richard Price en Inglaterra, crea las más exactas. Crea el promedio de vida en la ciudad de Norton, era, según los datos del siglo XVIII, de 24 años de edad. Es decir, del siglo XVI al siglo XVIII sube la esperanza de vida de 6 años a 24 años de vida. Edmundo Halley, astrónomo británico, construye la tabla de vidas para las compañías aseguradas con mayor precisión, con mayor grado de probabilidad. Bueno, Arbuthnot, físico escocés, continuador de los trabajos de Graham y de Petrie, decía que nacían más hombres que mujeres, que porque era un mandato divino, que se decía que como los hombres tenían que ir a la guerra, Jesucristo decía que tenía que nacer más hombres para que pudieran ingresar a las filas del ejército y poder defender y recuperar las tierras santas. ¿Sí? Para Albornoz, esta regularidad no podía deberse al azar, sino que era una disposición divina. El sacerdote alemán, ¿eh? en 1741 y 1765, contradice esta disposición y que dice no, que estaba mal Albornoz, que decía que no era un mandato divino, que eran leyes naturales lo que provocaba que naciesen más hombres que mujeres. Todavía no se encontraban las células Leydig, todas las células Wolf, que diferenciaban el sexo al momento de germinar el óvulo, perdón. Es decir, se decía que había leyes naturales que provocaban, que influían en el sexo, ya sea hombre o que fuese mujer, pero que también había mandatos naturales que provocaban las desviaciones sociales, como el suicidio, el crimen, la vagancia, la locura y sobre todo las enfermedades infecciosas. Es decir, ya no le decía que era algo religioso, ya decía que había leyes naturales por medio de la descripción de lo que ocurría en la población. Lambert, astrónomo alemán, en 1765, usando las gacetas estadísticas, inicia la búsqueda de las relaciones entre la mortalidad y el volumen de nacimientos con el número de nacimientos y la duración de la vida. ¿Qué obtiene Lambert de estas observaciones? Una curva de decesos que incorporaba la duración de vida promedio de la población investigada. Es decir, ya se hablaba de un promedio de vida. Una tasa de mortalidad infantil mucho más alta de la que se esperaba o de la que se pensaba. A raíz de la aritmética política, se empiezan a generar trabajos que impactan grandemente a la epidemiología.
Grandes trabajos que la historia nos ha enseñado, nos ha mostrado, y vamos a ver como ejemplo algunos de estos. Trabajos generados a partir de la observación numérica. En 1746, James Lane trabaja sobre la etiología del escorbuto. Es decir, se da cuenta que cierta población, al no tener ingesta de vitamina C, tenía problemas de piel, tenía problemas respiratorios y empieza a relacionar el escorbuto con la falta de ingestión de vitamina C. Esto se da cuenta cuando él se incorpora a los cruceros marítimos que se hacía, que duraban de 2 a 3 meses, duraban estos cruceros, y en lo cual veía que los marinos no ingerían vitamina C y que les provocaba la enfermedad de la pelagra, del escorbuto. Es decir, se empieza a dar cuenta que había una deficiencia y ya de alguna manera es el primer trabajo que se genera sobre las enfermedades carenciales, ya no sobre enfermedades infecciosas, sino enfermedades carenciales. Bueno, Daniel Bernoulli en 1760 concluía que la varolización protegía contra la viruela y confería una inmunidad de por vida, 38 años antes que la mencionara el británico Eduardo Jenner. Es decir, Bernoulli 38 años antes mencionaba que la aplicación de la varolización que hacían los chinos podía proteger de por vida hacia esta enfermedad. Duvillard de Durand en 1747 menciona que el descubrimiento de Jenner podía ser un gran impacto hacia la humanidad que podía incrementar la longevidad de la población humana e incrementar la esperanza de vida de los franceses si se valorizaban en forma adecuada. Pierre Charles Alexander Louis, clínico francés, uno de los primeros epidemiólogos modernos, condujo a partir de 1830 una gran cantidad de estudios de observación numérica, demostrando que la tuberculosis no se transmitía hereditariamente y que el tratamiento de la sangría era inútil, que al contrario perjudicaba más que beneficiar. Es decir, empieza a descubrir que la tuberculosis no se transmitía hereditariamente, sino que era transmitida por agentes causales y que el tratamiento que se daba en esa época de lo que era la sangría era contraproducente, provocando una mayor anemia y acelerando lo que era la muerte. La Sociedad Epidemiológica de Londres, fundada en 1850, afirma que la estadística también nos ha proporcionado un medio nuevo y poderoso para poner a prueba las verdades médicas. Y mediante los trabajos de que preciso Luis, se ha aprendido cómo puede ser utilizada apropiadamente para entender lo relativo a las enfermedades epidémicas. Es decir, se empieza a decir que la observación, la descripción de los padecimientos en tiempo, lugar y sujeto empieza a caracterizar las enfermedades y pudiera ayudar en un momento dado a tener una mejor predicción sobre el curso de estas enfermedades epidémicas. Adolfo Quetelet usa los estudios de Poisson y La Paz para identificar los valores promedio, es decir, empieza a tomar una serie de mediciones antropométricas y empieza el valor mínimo, el valor más alto y el valor promedio, sacando un término medio, creando su índice Quetelet, que ha servido en la actualidad como para ver si un sujeto se está desarrollando adecuadamente o no se está desarrollando por el promedio de la población, por la descripción de tan solo talla, peso y edad. Bueno, William Thomson Lord Kelvin, un físico escocés, saca su refrán que dice: una ciencia que no mide es una pobre ciencia, pero sobre todo, quiere decir, medir es bueno, pero saber lo que se mide es mucho mejor.
Es decir, no era solo medir por medir, sino saber qué se está midiendo como para poder utilizar esos datos y sacarle provecho a esos datos estadísticos. William Farr generaliza el uso de diferentes términos epidemiológicos que estamos utilizando en la actualidad, que es tasa de mortalidad, los conceptos de población bajo riesgo, inmunidad de hato, valor año persona, gradiente dosis respuesta, direccionalidad de los estudios, y empieza a haber una relación entre la prevalencia e incidencia de los padecimientos, cuánto duran las enfermedades. Menciona que se requiere un gran número de sujetos como para poder hacer una inferencia estadística y que éstas tengan validez. En 1837 publica un instrumento capaz de medir la frecuencia y duración relativa de las enfermedades y empieza a hablar de términos en la actualidad que se utiliza, lo que sería la letalidad. Es decir, a William Farr le debemos muchos términos epidemiológicos que son basados en cuanto a sus trabajos de observación numérica o observación aritmética. Los trabajos que se hacen sobre los trabajos clásicos que nos enseñaron en la preparatoria, trabajos sobre la transmisión y vías de contagio de la fiebre puerperal, Robert Storm, Holmes y Semmelweis sobre la higiene corporal, era, un, era, un, era algo fundamental como para evitar la famosa enfermedad fiebre corporal, como nos lo describe en el libro de Cazadores de Microbios. Trabajo sobre la transmisión y contagiosidad del sarampión lo elabora Ludwig Panum en 1846. John Snow saca el modelo de transmisión y contagiosidad del agente del cólera. Empieza a encontrar cuál fue la fuente común de transmisión del vibrio cólera en una población en Londres. Al identificar que el hidrante público tenía suministro de agua del río Támesis, que era contaminado por las excretas y por los desechos que se generaban de los enfermos con cólera y que provocaba que era la fuente de suministro de agua que se bebía. Empieza a diferenciar tres localidades de Londres, dos de las cuales recibían agua embotellada por dos compañías comerciales y la tercera que era suministrada por el hidrante público. Se da cuenta cómo se transmite el cólera y cómo se podía interrumpir esta enfermedad. Es un trabajo descriptivo muy interesante que les recomiendo que lo lean, en el cual nos describe muy claramente, muy preciso, muy limpio este trabajo que ha servido para los que nos dedicamos a la epidemiología de entender el proceso de transmisión y cómo se contagia esta enfermedad en una población y sobre todo cómo se puede interrumpir la cadena causal de transmisión de esta enfermedad. ¿Ok? William Bott hace en 1857 describe los trabajos sobre la transmisión de la fiebre tifoidea, dándose cuenta que esta bacteria solamente afectaba a humano, de humano a humano. Era una enfermedad específica de especie. Otros clásicos, Elias Bartlett, el primero en justificar matemáticamente el uso de un grupo control, es decir, si tenía un grupo experimental, tenía que tener un grupo control como para poder comparar los resultados y decir que había una diferencia entre el expuesto y el no expuesto, entre el enfermo y el no enfermo. Snook, fundador de la Sociedad Estadística Norteamericana y reformador de la salud pública en ese país. Francis Galton, que era el coeficiente de correlación. Carl Pearson descubre la distribución de G cuadrada y funda la Escuela Británica de Biometría. Grey Wood
Fue el epidemiólogo más destacado en la mitad del siglo XX por sus trabajos y su aportación en la epidemiología. Brandon Hill y Evans son los creadores de los postulados de causalidad que actualmente nos está rigiendo. Principalmente los de Brandon Hill son los que se están utilizando en el principio de causa-efecto. Evans también aporta con sus cánones en cuanto a cómo en un momento dado se podía no solo medirlo estadísticamente, inculpar estadísticamente, sino también asociarlo epidemiológicamente, como para decir, esta es la causa, causa directa, causa indirecta, ¿eh? O si tenía que ser complementaria o bien circunstancial, sacando sus diferentes modelos de causalidad. Vamos a ver que todo esto, a final de cuentas, ¿en qué beneficia la epidemiología? ¿En qué beneficia la descripción de una población, los padecimientos de esta enfermedad, de qué se enfermaban, a qué edad, cuál es la agente causal? Esto empieza a influir en lo que llamamos transición epidemiológica. Es decir, primero desde la época del oscurantismo, que no se sabía, que se pensaba que las enfermedades eran provocadas por maldiciones, o transgresiones hacia el dogma religioso, se identifican posteriormente las enfermedades infecciosas. Nace la microbiología. Se empieza a ver que había bacterias, virus, parásitos, riquecias, clamidias que provocaban enfermedades infecciosas. Las grandes pandemias de esa época eran provocadas por agentes infecciosos. Posteriormente, los trabajos del INC provoca que se estudien las enfermedades no infecciosas, las famosas enfermedades carenciales, famoso escorbuto, falta de vitamina C debido a la falta de ingestión en la dieta de esto. Posteriormente, con las guerras, se ve otro padecimiento, las enfermedades de índole social. ¿Qué pasaba cuando los soldados iban a las guerras y después de terminado el conflicto bélico regresaban a la sociedad? No se adaptaban y empezaba a haber un desorden social provocado por el desequilibrio mental y social de estos soldados, que empezaba a provocar una mayor agresión en ciertas épocas del año, mayor suicidio entre hombres que mujeres, o bien entre mujeres con hombres, y empezaban a estudiarse las enfermedades sociales, el alcoholismo, la drogadicción, ¿sí? Enfermedades de índole social que empiezan a preocupar a la salud pública. Posteriormente avanza y se empieza la importancia de las enfermedades crónico-degenerativas. Es decir, la población empieza a envejecer al tener una mayor esperanza de vida, ¿sí? Empieza a verse que había enfermedades que afectaban más hacia la población anciana y se empieza a dar cuenta que había enfermedades del índole crónico degenerativo, lo que anteriormente era la diabetes, la tuberculosis, el cáncer, ¿sí? Todas las enfermedades crónicas se empiezan a describir y se empiezan a relacionar. En la vida moderna ahorita nos está afectando las enfermedades emergentes y recurrentes, es decir, enfermedades que la agente causal aparentemente ya se había erradicado, ya se había eliminado del panorama epidemiológico, se asocia con otras comorbilidades y empiezan a, a resurgir las enfermedades, o bien nuevas enfermedades se empiezan a descubrir al crearse nuevos agentes etiológicos. Lo estamos viviendo ahorita con esta pandemia del COVID-2, que nos está preocupando, que ya por fortuna al parecer se está controlando, pero todavía falta un buen trecho para poder lograr controlar esta pandemia. Esta es la transición epidemiológica. ¿Qué ha provocado, en qué ha impactado en la epidemiología? Que se han creado diferentes enfoques de la epidemiología. El modelo netamente curativo, como para curar las enfermedades infecciosas, curar las enfermedades carenciales, pasando a un modelo preventivo por medio de las vacunas, por medio de las pruebas
pruebas diagnósticas para poder identificar el agente causal, dar un tratamiento oportuno, delimitar el daño, se hace un modelo preventivo. En la actualidad, ahora con las ciencias, con las nanociencias, se está buscando predecir genéticamente la población a qué es susceptible, a qué es resistente, ver qué genes son los que pueden predisponer a tal enfermedad, a qué podemos ser resistentes, y se están hablando de modelos predictivos, es decir, la manipulación genética como para poder crear seres más resistentes, seres menos vulnerables a ciertas enfermedades, lo cual puede provocar que se incremente la esperanza de vida, pero con una buena calidad de vida acorde a esta esperanza. Bueno, bueno, a final de cuentas, vamos a ver que en la epidemiología interviene una gran cantidad de disciplinas científicas y sociales. ¿Todo esto para qué? Para identificar los factores de riesgo y lograr identificar los actores. Identificando factores de riesgo y qué actores son los que están involucrados en el proceso salud de enfermedad, se genera el conocimiento para lograr incorporar mejores condiciones de salud que los tomadores de decisiones a nivel político, a nivel sanitario, va a incorporarlos para lograr un mejor proceso de salud, enfermedad, incrementando la esperanza de vida, pero también una buena calidad de vida. Tanto esto como en población humana como en población animal. Es decir, todo esto anteriormente va en relación a que se dieron cuenta que el hacer el conteo de la población puede tener muchos beneficios. A final de cuentas, puede dictar lo que es la política sanitaria, la política de desarrollo de un país, por lo cual se emplean los censos poblacionales en la actualidad. Entrando en materia de censos poblacionales, vamos a ver cuál es la utilidad de un censo. Un censo poblacional permite conocer cuántos somos, dónde vivimos, cómo vivimos y qué características sociales, económicas tenemos en común, de acuerdo al sitio de residencia que tenemos en ese momento. Los censos, además, son el eje de referencia para todos los proyectos estadísticos a nivel gubernamental, teniendo una oficina dedicada a esto. En el caso de México es el INEGI. El Censo Poblacional y Vivienda de 2020, ¿qué recursos utilizó? Se realizó del 2 al 27 de marzo del 2020. Participaron más de 147,000 entrevistadores y entrevistadores. Todos ellos recorrieron cerca de los 2 millones de kilómetros cuadrados del territorio nacional, visitando cada una de las viviendas para obtener información de estas, contar a la población que vive en México e indagar sobre sus principales características demográficas, socioeconómicas y culturales. Concepto. ¿Cuál es el concepto de un censo? Es el proceso total de recolectar, compilar, evaluar, analizar y publicar o diseminar cualquier de otra forma los datos demográficos, económicos, sociales que pertenecen en un momento determinado a todas las personas de un país o de una parte delimitada del mismo. Es decir, este concepto lo creó Naciones Unidas sobre lo que sería un censo. México lo aprovecha con la finalidad de dictar la política sanitaria económica del país.
En epidemiología, en salud animal, en salud pública, utilizamos mucho los censos como para hacer un diagnóstico de comunidad, hacer un programa de salud enfocada para tratar de prevenir, controlar o erradicar ciertas enfermedades de importancia del índice económico, sanitario, político o social. ¿Qué características tiene un censo o debe de tener un censo? Un buen censo de población debe de satisfacer cuatro requerimientos básicos: enumeración individual, universalidad, simultaneidad y periodicidad. ¿En qué consiste la enumeración individual? Se debe de enumerar separadamente a cada individuo con sus correspondientes características. Se debe de anotar en forma separada usando una técnica de muestreo combinada. Es decir, las técnicas de muestreo que se utilizan, pero junto con lo que son más complejas, utilizar un censo, tomando en cuenta ciertas características de las personas, de los sitios geográficos que se van a muestrar, como para que sea representativa esa toma de información. El diseño de la muestra, tanto en tamaño y distribución geográfica, debe de ser consistente con el tamaño de las áreas, es decir, de las localidades, de los municipios, de las provincias, que la preparación de este tipo de toma de muestra es un poco complejo, es difícil de explicar, pero está muy bien desarrollada y muy bien aplicada. En México se aplica hoy y es modelo para hacia otros países que se toman como base la metodología que utiliza México. La enumeración individual, es decir, la enumeración por grupos no puede considerarse como una operación censal. Primero se toma en una forma individual, pero posteriormente se tiene que esa información no se puede generalizar, no se puede, de alguna manera va a llegar que se tiene que generalizar hacia pequeños grupos que son difíciles de accesar, grupos que son complicados en un momento de entender, ya sea por el idioma que hablan, el sitio geográfico donde viven, las usos y costumbres que se tiene que generalizar, es decir, de un continuo individual se tiene que extrapolar hacia esa comunidad, por lo que es difícil de penetrar a estas poblaciones o comunidades. Sin embargo, a veces se señala la conveniencia de enumerar a un grupo cuando existe un conjunto de habitantes que no puede ser empadronado en una forma individual, tales como los grupos, principalmente grupos marginados socioeconómicamente del país. La universalidad. El censo debe de cubrir todo el país o parte del país delimitado, ya sea en una región, en un municipio y que tenga una cobertura parcial. El censo de población debe de incluir a todas las personas que estén presentes o que residan en el territorio antes delimitado, de acuerdo con el tipo de censo. Es decir, hay dos tipos de censo: el censo facto o el de jure, según se va a definir un poquito más adelante. La simultaneidad. Cada persona debe de ser enumerada tan cerca como sea posible en el punto definido en el tiempo. Es decir, si se define una fecha de medición, tiene que ser lo más cercano a esa fecha para que sea acorde, que coincida en el tiempo y en el espacio de esa medición, con el fin que el censo refleje exactamente lo más posible las características de esa población en un momento determinado. A menudo se dice que el censo de población es como una fotografía de la población en ese instante. Las respuestas a diversas preguntas, en el caso de la edad, el estado civil, nacionalidad,
deben de ser dadas en el momento previamente fijado, porque puede variar rápidamente en el caso del estado civil, de la si vive o no vive, enfermo, ¿sí? Es decir, hay variables que cambian rápidamente en el tiempo y pudiera sesgarse el resultado si no se toma, y pues que se hace referencia a la población para tal día, para tal fecha, en tal lugar, puede tanto. Va a haber incremento, va a haber decremento dependiendo de la situación de cada región, de cada zona, de cada lugar o por ciertas circunstancias naturales. Es decir, siempre cuando se hable de un dato se tiene que hacer la referencia tomada para día tal, para tal fecha, para tal lugar y que tenga cierta variabilidad. Periodicidad. Vamos a ver que en México ha variado la periodicidad de hacerse cada año. Se mencionaba que podía hacerse cada 5 años, cada 7 años o bien cada 10 años. Se optó mejor hacer cada 10 años para tener una comparación a nivel internacional. Se fijó que el censo poblacional en México debería ser cada 10 años y que debía de ser en cada año que terminase en cero, para que pudiera ser comparado a nivel internacional y que no hubiese tantas variaciones. Algunas variables se manejan por quinquenios, como es el caso de la edad, que se maneja por grupos etarios de cada 5 años. Menores de 1 año, de 1 a 5 años, de 6 a 10 años, de 11 a 15 años, de 16, así sucesivamente. ¿Para qué? Para que pueda ser comparable esa edad con el año, con el censo siguiente y pudiera haber las variaciones, se pudiera ajustar. Pero sobre todo, se menciona que tenga comparabilidad desde el punto de vista internacional con otros países y pudiera compararse México con Estados Unidos, México con Francia, México con el Reino Unido o con algún otro país latinoamericano o país europeo o africano. Es decir, es muy importante la privacidad en un censo como para poder ser comparado. No se recomienda que sea más de 10 años porque pierde vigencia y se puede desfasar muchísimo a las variables que se están manejando, no teniendo una credibilidad, una representación estadística. Es decir, vamos a ver que el censo es importante, que se utilizan gran cantidad de recursos, tanto económicos, físicos y humanos, para generar esta información y que podamos tener información actualizada para que nos pueda ayudar en la toma de decisiones, en la creación de desarrollo, en un plan de desarrollo a nivel nacional, en el cual nuestras autoridades toman esta información, crean el plan de desarrollo conforme a las metas y estrategias que están planteando para buscar los beneficios del país, logrando la obtención de recursos y lograr ese beneficio del país. ¿Qué clases de censos hay? Habíamos mencionado que había la unidad de numeración es individuo. Se hace necesario fijar las condiciones que rodean a cada individuo para ser censado. Bajo ese punto de vista, existen dos clases de censo, atendiendo a la residencia del individuo. El censo de hecho o de facto y el censo de derecho o de jure. El censo de hecho o de facto es en el cual se enumeran todas las personas que se encuentran en la vivienda o unidad al momento de ser realizado ese conteo. Es decir, se toma en cuenta a todas esas personas que están en ese sitio, en ese lugar, y se les entrevista en una forma individual. Esto representa dificultades, puesto que muchas personas ocasionalmente llegaron ahí, estuvieron de visita o por ciertas circunstancias, pero se debe de tomar en cuenta. Y resulta que a lo mejor hay gente que trabaja de noche
y no pudo haber llegado ese día a ese lugar y no se va a tomar en cuenta. El censo de derecho de jure son las personas que son enumeradas en el lugar donde residen, estén o no estén. Una persona normalmente mayor de edad va a ser la encargada de decir toda la información de todas aquellas personas que viven en ese sitio o que tienen la residencia permanente en ese sitio. No son tomados en cuenta los visitantes, ¿sí? Muchas veces en este tipo de censo hay ciertas omisiones a una población que puede provocar un duplicado o un control duplicado. Vamos a ver que normalmente se tiene que descartar esta población que no vive normalmente en ese sitio o en ese lugar. Sí, por la dificultad que representan algunos grupos de población, como es el personal diplomático, el personal militar, a veces se solicita que esta población no sea tomada en cuenta, que sea tomada en cuenta donde se va a censar en el país donde está residiendo, donde está viviendo, puesto que puede provocar variaciones en los conteos. Se le da un tratamiento posterior a este grupo especial para cuando se habla sobre población total. El tratamiento de este grupo en forma especial para garantizar la comparación internacional condujo al concepto de población total, es decir, se tiene que descartar aquellas personas que están residiendo en el extranjero, están estudiando, están trabajando, están de vacaciones, ¿sí? Que fueron de visita. A los diplomáticos, a los militares, a los agregados, no se tiene que tomar en cuenta, porque puede estar variando bajo esta situación y se le tendría que dar un tratamiento especial posterior a esto. Los métodos de numeración de un censo. El de entrevista directa. Un empleado del censo visita cada hogar, lista a las personas que viven en el mismo y procede a entrevistar a cada sujeto mayor de edad para recabar la información requerida del censo correspondiente. Tiene la ventaja que puede contar con entrevistadores seleccionados y capacitados perfectamente, que puede ayudar a la obtención de información de mejor calidad y es el método más adecuado para levantar los censos de la población en lugares donde la educación es muy bajo. En el caso de analfabetas, gente que habla otro o que no sepa leer, que no sepa escribir, en un momento dado que habla otro dialecto, se le puede ayudar a recabar esta información por medio de la entrevista directa. El de la autonumeración. ¿En qué consiste este método? Se reparten los formularios en el lugar de residencia de la gente, ya sea se les entrega por vía correo o bien en una forma personal, se les da un tiempo determinado, ellos en la intimidad de su casa llenan el cuestionario, disponen de más tiempo, recaban la información y lo entregan posteriormente después de cierto lapso. Aquí la desventaja puede ser que a lo mejor habrá preguntas que no entiendan, no quieran contestar por temor, por miedo, por pena, y la información sea incompleta, no sea de la calidad que se requiera. Por lo tanto, siempre sea la mejor de la entrevista directa. Algunos señalan que el cuestionario puede tener más tiempo la persona de poder contestar estos cuestionarios y que de algún momento puede eh, tener mayor criterio en responder de una forma más adecuada, más certera, pero de alguna manera, si no le conviene la información correspondiente porque lo puede comprometer,
Normalmente no la va a decir y por lo tanto puede falsear la información. Ok, ¿qué se entiende por población total? Naciones Unidas ha recomendado para fines propósitos a nivel internacional que se descarte la población que vive en el extranjero, que ya sea porque esté estudiando, esté trabajando, esté de agregado político, militar, no se tome en cuenta y que posteriormente se haga el ajuste correspondiente para ver la verdadera magnitud de la población que se tiene. En el censo del 2020 nos menciona que la población total del país fue de 126.014.024 personas que vivían en el territorio nacional. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando de alguna manera se trata de hacer un censo parcial? Se tiene que hacer la comparación del tamaño de la región, de la población, como para poder hacer inferencias y los conteos correspondientes. Se tiene que dividir geográficamente. La República Mexicana está dividida por municipios, ¿sí? De lo que es el país se divide por estado y después la unidad funcional política es el municipio, lo cual se toma como base para lo que es la captura de la información que se tiene. Vamos a ver que la preparación estadística de migración para el cálculo de las estadísticas vitales por lugar de residencia es importante para asignar fondos federales o a nivel nacional entre las divisiones políticas, geográficas, para fijar el número de representantes de cuerpos colegiados en el Congreso Nacional, en el Congreso Estatal. Es decir, fijar geográficamente en un censo ayuda como para la asignación de recursos, pero también para la representación política en los cuerpos colegiados del Congreso Nacional. Vamos a ver qué utilidad tiene un censo. Es importante entender que no solo era el conteo del censo poblacional para ver cuántos nacían, cuántos morían, cuántos eran hombres, cuántos eran mujeres, para cumplir las obligaciones militares, las obligaciones tributarias. Ya se empieza a ver posteriormente que era la importancia de índole electoral. La representación electoral pudiera ayudar. El número de votos, con base al número de votos que pudiera tener un partido político, pudiese ser lo que es lo representativo. Pero más aún, se rebasa esta situación y se dice, el censo de población es una operación estadística de gran utilidad en cada país. Constituyen la fuente primaria de las estadísticas básicas de población, necesarias para fines gubernamentales y para muchos aspectos de la planificación económica, social y de salud. Es decir, un censo poblacional suministra estadística esencial para la formulación de la política gubernamental y para los fines administrativos de cada gobierno con la finalidad de legislar las políticas de desarrollo económico, social, el empleo, la vivienda, la salud pública y el bienestar social, la migración y otros campos que son de responsabilidad del gobierno, para los cuales es necesario contar con información lo más exacto posible. Sobre todo, es importante entender que hay características vitales, información vital, información fundamental para la planificación de programas de salud, para la planificación de programas de desarrollo social, para la planificación de programas educativos, para la planificación de programas gubernamentales. Es decir,
Un censo crea o aporta información valiosa para la planificación, ejecución y evaluación de estos programas, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida del país en turno. ¿Ok? Vamos a ver que es importante, como ya les habíamos comentado, que el censo va a ayudar a que de alguna manera tenga una representación electoral, que se asignen fondos de recurso para cada población con base a poblaciones marginadas, poblaciones que se están desarrollando, con base al diagnóstico que se hace, se le van a asignar recursos para tratar de buscar la equidad en toda su población, equidad de género, equidad de trabajo, equidad de un momento dado de acceso a un trabajo adecuado para tener dinero que le pueda dar sus satisfactores. Todo esto es al final de cuentas que se logre una equidad en el país por medio de una representación electoral. Vamos a ver que aquí es importante la creación de partidos políticos que van a pugnar por la defensa y por buscar los satisfactores de la gente a los que está representando. Todo esto con fin político, que de una manera, esa es otra de las finales del censo que se tiene, pero sobre todo, más importante en la epidemiología, es crear información básica para el diagnóstico de salud comunitario y la creación de programas de salud, que es lo que nos involucra a nosotros. Vamos a ver que a final de cuentas es importante que siempre, en cada censo, siempre hay una proyección a futuro. Si habla del incremento, el decremento de tal actividad, de tal población, y de ahí es con base a esto se van a crear los programas de desarrollo del país. Vamos a ver que a final de cuentas, por desgracia, siempre hay omisión esencial. Siempre se omite cierta información, desgraciadamente, por lo cual después se tiene que hacer ajustes a ese conteo poblacional, ¿sí? Para ver verdaderamente entre la población total y la población que se omitió, la omisión censal. Es decir, una omisión censal es planificar y ejecutar un censo. Se trata de cumplir con los requisitos que fueron señalados al principio, lo cual llevaría a un recuento completo de una población. Se sabe que es difícil obtener la cobertura total, por lo que muchas veces hay un desfase de la información, que posteriormente hay un conteo después del censo para hacer esos ajustes, un reajuste a los datos obtenidos. ¿Ok? Vamos a ver que es importante muchas veces contemplar que siempre hay un reajuste a las características de los datos obtenidos que se están tomando de las variables que es tomar. Es decir, una enumeración poscensal. Bueno, todo esto, como les había comentado, nos va a llevar a que la información de los censos la vamos a utilizar para hacer diagnósticos de comunidad con la fin de elaborar programas de salud, ya sea a nivel nacional, estatal, regional o municipal, o bien por unidad de producción pecuaria. ¿En qué consiste un diagnóstico de salud a nivel comunitario? Vamos a ver, es en recabar información a partir de los censos que se crean. Censo de población, censo ganadero, censo de la industria, censo de nutrición, censo de adicciones. Toda esta serie de censos nos ayuda a recabar información valiosa como para planificar programas de salud. Se recaban los aspectos básicos históricos y geográficos de importancia de la salud pública del país, de la región, del estado, del municipio. La categoría política a nivel municipio, del tipo de comunicaciones que tiene, es decir, todo el desarrollo económico que tiene, el desarrollo social, político, cultural, sanitario, se recaban aspectos básicos.
Aspectos de demografía, la población total, qué características tiene de sexo, de edad, el nivel educativo, actividad comercial predominante, el número de escuelas que se tiene, el grado máximo de escuelas de nivel educativo que se tiene, ¿sí? Los estratos grupos etarios, estadísticas vitales, cuántos nacen, cuántos mueren, las tasas de indicadores de morbilidad y mortalidad específicas, las causas de muerte, las causas de enfermedad, qué población es más afectada, hombres, mujeres, qué edad es la más afectada, población rural, población urbana, ¿sí? El nivel de urbanismo, descripción de la población, la trazabilidad de las calles, si está urbanizado o no está urbanizado, la orientación que tienen esta numeración es importante, puesto que muchas veces es para ubicar una dirección, tiene que conocerse la traza de la calle, la orientación, la numeración, tan sencillo que es, porque muchas veces luego vemos en un formulario, domicilio conocido, ah, caray, sí, pero solamente conocido por las personas de ese sitio, de ese lugar. Pero ¿qué pasa? Ahora, por fortuna, ya existe el sistema de información geográfico, los geoposicionadores. En un momento dado se marca la posición geográfica por datos del GPS que nos va a ayudar a un momento dado ubicarlo en el espacio a esos sitios, esos lugares. Las características de saneamiento, si cuenta con agua potable, cuenta con agua, con drenaje, con mercados públicos, con cementerios, con el número de, ¿cómo se llama? Todo eso de serie de servicios es importante obtenerlo y recabar como para hacer un diagnóstico comunitario. Otro tipo de servicios públicos, si está alumbrado, qué tipo de alumbrado es, cuántos postes hay, cuántos focos están funcionando, si cuenta o no cuenta con semáforos, si hay edificios públicos, si hay cementerios, parques y jardines, cuenta con bomberos, con estaciones de policía, datos de organización económica y social, estructura económica, fuentes de producción, población económicamente activa, fuerza de trabajo, el ingreso per cápita, la ingestión de alimentos, en este caso cada cuando comen carne, cada cuando comen vegetales, cada cuando toman leche, y si de alguna manera cuentan con televisión, cuentan con internet, cuentan con espacios separados en una vivienda, hay lugares específicos para el aseo personal, para dormir, para preparar los alimentos, para descansar, para la recreación, si cuentan en un momento dado con agua entubada, intradomiciliaria, la calidad del agua potable, el piso qué características tiene, el techo qué características tiene, las paredes qué características tiene, el número momentado si esté adecuado de habitaciones que tiene una vivienda. Todo esto es importante como para ver el desarrollo social y económico de una población. ¿Qué idioma hablan? ¿Qué orientación política tienen? ¿Qué religión es la que profesan? ¿Qué partido político es el que está dirigiendo en ese momento? Todos estos datos son importantes para tomarlos en cuenta, puesto muchas veces como para poder entender cómo poder lograr la participación de esa comunidad, de esa población, por medio del sociólogo, del antropólogo, entender esa población, esa comunidad, cómo puede responder hacia un llamado político de una forma positiva, que participe y que sea un miembro activo dentro del proceso de salud, enfermedad de esa población, esa comunidad. Los recursos específicos de salud pública que tiene esa población, esa comunidad, la organización sanitaria, si es el ISSSTE, el Seguro Social, si tiene seguridad social, asistencia social, servicios médicos de petróleo, servicios médicos de la Marina, de la Sedena. ¿Quién está aportando la seguridad social? ¿Quién está aportando la asistencia social? De alguna manera, los recursos económicos
y médicos con que cuente esa población, esa comunidad, el número de hospitales, de qué nivel los tiene, cuántos médicos por paciente hay, cuántas camas de hospital hay por pacientes, el nivel de especialización de los hospitales, ya sea en ese municipio, en esa región, en ese estado o en el país. Cuenta con médicos pasantes, médicos especialistas, sí, qué tipo de especialidades son las que se tienen, médicos veterinarios, médicos especialistas en pequeñas especies, en grandes especies. ¿eh? Sí hay programas de salud, cómo está organizado, si cuentan con manuales de procedimientos, si hay capacitación para este personal, organización de estos, los recursos con que se cuentan, cuáles son los objetivos, las metas y estrategias de esos programas. Es decir, todo es un diagnóstico con que se cuenta como para evaluar las necesidades o carencias que se tiene esa población, esa comunidad, como para poder planificar y poder satisfacer sanitariamente los recursos que se tienen. Es decir, aquí es importante entender este esquema que propone Julio Fren en su libro Hacia una nueva salud pública, en la que dice: las políticas de salud deben de estar influidas principalmente por información e investigación en una población, en una comunidad. Se debe de entender qué necesidades de salud hay en esa comunidad, en esa población, ver qué condiciones de salud tiene esa población, qué servicios de salud tiene esa población, esa comunidad, si tiene acceso o no tiene acceso. ¿Para qué? Para irse a nivel estatal o federal para recabar los recursos de atención a la salud. ¿Para qué? Con base al diagnóstico que se hace a nivel operacional, se vaya hacia los tomadores de decisiones, se planifique, se ejecute, se evalúe esos programas y lograr verdaderamente lo que se propone, satisfacer las necesidades de esa población con la participación activa del Estado, de la iniciativa productiva y de la población en general. Una participación compartida en los programas de salud. No solo es gobierno, no solo son productores, sino también es la población en general que tiene que tener la participación activa. La población en general, como para decir, ¿qué necesito de satisfactores? ¿Cuáles son mis verdaderas necesidades? ¿Cuáles son, de alguna manera, qué es lo que yo pretendo que me satisfagas? A nivel de servicios de salud, ¿con qué recursos cuento? Físicos, humanos. ¿Para qué? Para buscar que se tenga accesibilidad a esos recursos, crear las políticas de salud acordes a esa región, a ese lugar, a ese sitio, por medio de los tomadores de decisión a nivel nacional, a nivel estatal o a nivel federal, para satisfacer estas necesidades de salud y que se logre de alguna manera la respuesta social organizada. Ok. El diagnóstico de salud comunitario es un elemento básico para la elaboración de un programa de salud pública veterinario, que esto se puede aplicar a nivel nacional, estatal, regional, municipal o una unidad de producción pecuaria. Es decir, un programa de salud puede tener un enfoque para prevenir, para controlar o para erradicar una enfermedad determinada. Un programa puede ser a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Un programa a corto plazo es de 1 o 2 años. A mediano plazo sería de 3 a 4 años y largo plazo más de 6 años. Es decir, con base a las prioridades del país y la jerarquía de esas prioridades sanitarias,
Se planificará, se ejecutará y evaluará un programa de salud para prevenir, controlar o erradicar esa prioridad sanitaria que tiene ese país, esa región, ese estado, ese municipio o esa unidad de producción. ¿Ok? Por mi parte es todo en este tema. Dejo mi correo y le doy las gracias por la atención. Quedo a cualquier aclaración de cualquier duda, cualquier comentario, con todo gusto los atenderé. Es evaristo@unam.mx. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente tema.